colegas. Es un gusto, como decía Kelly, estar nuevamente en este curso, bien bajo la dirección del licenciado Claudio Iberó, un gran amigo y un experto nacional en la Argentina y también internacional de la ventilación mecánica y los cuidados de enfermería en pacientes ventilados. Así que les doy la bienvenida. Esta vez me toca iniciar con con el módulo número 1, conociéndonos. Lo que lo vamos tratamos de promover nosotros, junto también con Silvio Sarabia, entre los 3 docentes, un curso participativo. Un curso en el cual no sea solamente expositivo, y que ustedes sean receptivos, sino que ir viendo cada clase, la participación de ustedes, escucharlos, ver qué dificultades tenemos, cómo vamos con el aprendizaje, cómo aplicamos esos conocimientos que vamos impartiendo en el curso, cómo lo aplicamos en la práctica. Estos son cursos que por lo general años anteriores se daban teórico-prácticos, ¿verdad? Aparte de la teoría, se realizaba un proceso práctico. Hoy en día, con esto de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, se nos hace difícil hacer eso, pero sabemos que la gran mayoría de ustedes trabajan actualmente en una unidad de cuidados intensivos, o no necesariamente, pero que por lo menos tiene una posibilidad en algún momento de tener un paciente ventilado. Es por eso que la idea es compartir estos conocimientos y que ustedes los puedan aplicar, y que luego de aplicarlos quizás nos den una devolución, en el sentido de que, bueno, mira, pasó tal cosa, le pusieron de PIP a este paciente este valor y no es un valor protectivo, ¿sí? O tiene una BT de tanto, pero el cálculo que aprendimos en el curso era de tanto, ¿por qué pasó esto? Y la idea, repito, colegas, que sea participativa. Así que les vamos a dar la bienvenida y les deseo una excelente cursada en estos 6 meses que vamos a estar juntos. Así que, bueno, bienvenidos. Saben que habrán visto, por supuesto, que el curso consta de 8 unidades, las cuales son, las primeras 7 unidades son teóricas, ¿verdad? Con algunos ejercicios prácticos desde la virtualidad, por supuesto, con presentación de casos clínicos, resolución de problemas y demás. La última unidad tiene que ver con el trabajo integrador, donde para la acreditación de este curso uno tiene que ir completando los cuestionarios que imparte la ASIS, por supuesto, que en la plataforma, y por otro lado también la defensa del trabajo final integrador, que más adelante seguramente les daremos las pautas. Son trabajos grupales en los cuales ustedes tienen que optar por distintos modos de trabajo, pueden ser 4, si quieren yo se los voy adelantando, pero sepan que más adelante vamos a tener una charla específica sobre el trabajo final integrador, y tiene que ver con el trabajo de la presentación de una monografía sobre un tema específico de ventilación mecánica, con la presentación de un caso clínico, desarrollar un caso clínico, que no es un PAE, no es un PAE, no es un proceso de atención de enfermería, sino que es el desarrollo de un caso clínico para ir viendo cómo fue evolucionando el paciente y qué dificultades tuvo con respecto a la ventilación mecánica, ¿no? Puede ser el proyecto de intervención. Tenemos un servicio en el cual sabemos que tenemos ventiladores, pero tenemos mucha incidencia, por ejemplo, de infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Esto es un gran problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué intervención podemos realizar en el servicio y de qué manera lo vamos a hacer para mejorar este problema, ¿no? El proyecto de intervención siempre parte de un problema. Y por último, también un proyecto de investigación. Investigar lo que ustedes quieran saber, ¿no? Sobre un punto, algo específico del servicio donde están trabajando. Saben que es un proyecto porque no nos da el tiempo quizás para realizar la investigación, pero todo esto, por supuesto, tiene rigurosidad científica y académica por el respaldo, ¿no?, que nos da ASIS, quien nos da este apoyo, y agradecemos también su presencia y coordinación y todos los que están trabajando detrás, que ya de a poquito los van a ir conociendo, que es un equipo excelente. Esta primera unidad
del curso de Fundamento de la Ventilación Mecánica y sus cuidados respiratorios basados en evidencia, hace referencia a todos los cuidados de enfermería que uno tiene que tener, o la práctica enfermera, puntualmente, en pacientes ventilados. O sea, el manejo de la vía aérea, tanto básica como avanzada, ¿bien? Y cuáles son las prácticas que hacemos de manera cotidiana con un paciente ventilado. El objetivo de esta primera unidad, saben que esta primera unidad consta de 4 clases, esta es la primera, la próxima vamos a tener el día viernes, ¿verdad? Y la próxima semana los otros 2 encuentros. Como bien dijo Kelly, esta primera unidad va a estar conmigo, mi nombre es Nazareno. Los objetivos es cimentar bases sólidas para el cuidado, basadas en las mayores y mejores evidencias científicas. Fíjense que uno habla de cimentar. ¿Por qué cimentar y no incorporar? Porque sabemos que todos somos colegas y que muchos de ustedes tienen muchísima experiencia en cuidados críticos, en paciente ventilado. Y tal es así que estos cursos son tan enriquecedores, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, donde vemos problemáticas distintas, situaciones distintas, o sea que el aprendizaje es mutuo. ¿Sí? Consensuar práctica y cuidados profesionales específicos en el sujeto con necesidades respiratorias alteradas. Otra vez, fíjense que utilizamos para definir el objetivo consensuar, ponernos de acuerdo en función a las actualizaciones científicas actuales, ¿verdad? Actualizaciones científicas a nivel mundial, ¿bien? Para poder aplicar esto en nuestro servicio. Entonces, un poco estos son los objetivos del aprendizaje. Los contenidos que vamos a ver, fíjense que son muy variados, están dispuestos en 4 clases, y cada clase agrupa un conjunto de estos contenidos. Los contenidos que vamos a ver en líneas generales son acceso e implementación de la vía aérea artificial, drogas para la intubación, valoración, anamnesis, palpación, ocultación, percusión, observación, datos de laboratorio, estado ácido-base, secuencia de intubación rápida, cuidados de la vía aérea artificial, neumotaponamiento, aspiración de secreciones, humidificación de los gases administrados, aerosolterapia, nebulizaciones, inhaladores de dosis medida presurizada. Es como una introducción a la ventilación mecánica, pero es fundamental, porque vamos a iniciar primero con un repaso anatómico, un repaso fisiológico, para poder entender la fisiología respiratoria y poder brindar un cuidado acorde a lo que merece el paciente, a lo que necesita el paciente. Lo que uno busca con este curso es que enfermería tenga autonomía en el manejo de la ventilación mecánica, que se sienta parte del equipo multidisciplinario para tomar decisiones. Es decir, no ser solamente un objeto que modifica un valor por indicación médica, sino evaluar que lo que está haciendo el médico o está haciendo el kinesiólogo, si es lo correcto o no. Yo llego a la guardia y veo, o tomo la guardia en el servicio, y veo un paciente que se encuentra con asincronía ventilatoria. ¿Qué significa eso? Que está compitiendo con el respirador. El respirador envía un ciclo ventilatorio y de repente el paciente quiere ventilar a otro ritmo. Eso es una asincronía. Hay distintos tipos de asincronía ventilatoria. No siempre... ¿Qué hace el enfermero? A ver si se animan a responder. Si se animan, yo habilito el chat. Hola, buenas tardes, Teresa, ahí me saludó. ¿Qué tal? Y saludo a todos también, muy bien, me gusta que charlen también entre ustedes, que se conozcan, porque recuerden que el trabajo de infinidad integrador requiere que ustedes se conozcan de cierta manera, que armen grupos, y después, a través del Zoom, trabajen en este trabajo, ¿verdad? En este trabajo final. Bien, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué ocurre cuando un paciente tiene asincronía ventilatoria? ¿Qué es lo que primero hace el enfermero? Cuando veo que el paciente ventila mal, cuando veo que el respirador está sonando, que el paciente está como inquieto, ¿no? Está un poquito como que responde el paciente,
pero está como un poco combativo, si se quiere. Pero hay una asincronía ventilatoria. El paciente no está acorde con la ventilación, no está sincrónica con el respirador. ¿Se entiende mi pregunta, no? ¿Qué es lo que primero hacemos comúnmente en una terapia intensiva, en un shock room? Muchas veces son indicaciones médicas que te dicen, mira, hace esto directamente, sin ir a ver al paciente, sin ver el respirador, sin valorar el grado de sedación. Bien, perfecto, Valky, mira, mira qué bien. Valorar el grado de sedación. Bien, valora el grado de sedación, que eso es una de las cosas que vamos a ver en este módulo. Utilizo la escala RASS. Bien, titular la pseudoanalgesia, dice Cintia, excelente. Utilizo la escala RASS y veo que el paciente tiene un RASS de -1, o sea, está reactivo. El tema, más allá de la sedación, pero fíjense cómo vamos directamente a la sedación. Está un poco combativo. Entonces, ¿qué hacemos con la sedación? Combativo en el sentido que no está cómodo al respirar. Compite con el respirador. Tiene una asincronía ventilatoria. Está asincrónico. ¿Sí? Entonces está bien, perfecto. Valoro el grado de sedación, como dice Banqui, perfecto. O Yuseli, no sé cómo llamarte. Y Cintia dice titular el grado. Bien, titular la sedación. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hago con la sedación en este caso? A todos le pregunto, ¿eh? Igual que quiere quitar el micrófono también, subir la sedación, perfecto, se aumenta. Fíjense lo que siempre hacemos, está muy bien, muchísimas gracias María también por participar. La aumentamos, y sin embargo, el paciente tenía una sincronía ventilatoria porque hizo un globo vesical. Aumentar, dice María José, perfecto. Entonces el paciente no necesitaba más sedación. Lo que necesitaba es una buena valoración, porque quizá estaba teniendo dolor que nadie detectó que tenía una distensión en el hipogastrio. Es un ejemplo que estoy dando. Pero a lo que voy es que eso que hacen ustedes es lo que comúnmente se hace en todo el mundo, acá en la Argentina también. El paciente con asincronía ventilatoria, dormilo, dormilo, sedalo, sedalo, sedalo. Y sin embargo no requiere sedación. Les digo más, puede ser una sincronía ventilatoria de tipo obstructiva. Por ejemplo, que el paciente tenga una humidificación activa, entonces tiene mucha humedad en la tubuladura, se condensa esa humedad, y entonces ese líquido que se encuentra en la tubuladura está ondulante, entonces no permite que el paciente ventile bien. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Sedamos al paciente. Entonces, lo que uno busca con esto es tener el pensamiento crítico de no seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes, sino que repensar que enfermería tiene un espacio dentro del cuidado de la ventilación mecánica. Entonces, cuando viene el médico dice, no, no, dormilo, mirá, está muy combativo. También valorar, a ver, hay muchas cosas que me están diciendo, muy bien, me encanta eso, que participen. También valoración minuciosa. Bien, Karen, una valoración minuciosa, incluso puede llegar a tener fiebre, y darle un antipirético al paciente, quizás ceda esto a posterior. Microactivos, solo tener cuidado. ¿A qué te...? Ah, perdón. Así es. Pensé que me hablaba un asistente del curso y decía microactivos, solo tener cuidado. Perfecto. Bien. Evaluar otros aspectos como dolor, alza térmica. Bien, perfecto. Exactamente. No sé tu nombre, pero me figura Smart Huawei. Pero excelente, opino lo mismo. Fíjense cómo caemos siempre en lo mismo. Paciente asincrónico, sedamos, dormimos. Sin embargo, el paciente está teniendo otra presencia de secreciones. Muy bien. Quizás no hacía falta dormirlo, sedarlo. Lo que hacía falta era una buena valoración, como bien decía por ahí arriba, una valoración minuciosa. Me gustó Karen. Y dice, che, pará, con enfermero yo puedo ocultar. Ocultemos primero al paciente. Veamos qué le está pasando. Presencia de secreciones, a veces es el filtro. Muy bien, Roxana. ¿Cuándo ocurre eso del filtro? Por ejemplo, si yo tengo un HME, un filtro de humidificación pasiva, ¿verdad? Dentro de esta humedad ya vamos a hablar. Todo esto que estoy hablando es todo introducción, así que sean palabras nuevas para alguno, ya vamos a ir viéndolo punto por punto. Pero es un disparador para que ustedes
O sea, ir conociéndonos, ¿bien? Cuando uno tiene un HME y yo dejo la tubuladura del respirador hacia abajo, si el paciente está con secreciones, estas secreciones salen con la expectoración del tubo y se impactan en el HME. Y ahí va a tener una asincronía ventilatoria. En realidad no sé si una asincronía, pero va a tener un aumento de presión en la vía aérea. Y sin embargo voy a pensar que el paciente está tosiendo, que se está despertando, hay que dormirlo. No, hay que valorarlo bien, ¿sí? A veces es el filtro, un broncoespasmo, muy bien, Paula, ahí lo voy a detectar con una buena ocultación. Yo quisiera saber, y que me digan con la mano en el corazón, queridos colegas, pues somos todos colegas y compañeros, ¿cuántos enfermeros agarran el estetoscopio para valorar el pulmón? Para valorar los sonidos cardíacos, por ejemplo, ¿sí? Para valorar los ruidos hidroaéreos abdominales. Yo la verdad lo veo poco, lo veo poco. Pero deberíamos dejar, o sea, no solamente utilizar el estetoscopio para tomar la presión, solamente, digamos, solo para eso, sino que también lo debemos incorporar para esto de la agudeza auditiva, ocultar el pulmón, y muchas veces no lo hacemos por vergüenza, porque el otro va a pensar como, oh, mirá, este se hace que sabe. Y sí, si sos enfermero, o no estudiamos nosotros en la ocultación, y sin embargo en la práctica, la verdad es que yo veo que no se hace mucho. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero apoderémonos de esa herramienta. Tenemos la herramienta ahí, tenemos nuestros oídos, pongamos en práctica. Y hay un tema que con esto de la agudeza auditiva, el sonido, la ocultación, requiere de una agudeza auditiva que hay que desarrollarla. Yo no voy a incorporar el sonido de una sibilancia de un día para el otro. ¿Cuándo lo voy a incorporar? Cuando oculté 40 pulmones, 50 pulmones, 100 pulmones. Entonces, si no lo hacemos cotidiano, no podemos detectar esa leve diferencia de sonido que hay entre sibilancias, roncos, estertores, crepitantes y demás, ¿no? Broncoespasmo va a depender de la situación en la que se encuentra el paciente. Claro, exactamente, muy bien la aclaración tuya. Va a depender, está muy bien tu aclaración, Parky, porque hay pacientes que requieren sedarlo, ¿eh? Yo no, por supuesto. Hay pacientes que vos necesitas sedarlo porque, por ejemplo, un paciente con un TEC grave, con pérdida de masa encefálica, no podés tenerlo despierto porque cada maniobra de Valsalva o tos que realice vas a ver un aumento de presión intracraneal generando más lesión encefálica. Eso es un ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay casos que hay que sedarlo, no digo que no, ¿no? Lo que ustedes dijeron no estaba mal. Lo que yo digo es que hay que tener una valoración previa para saber a qué pacientes sí, a qué pacientes no. Y esto me sirvió para dar cuenta que es lo que ocurre acá también, que ante una sincronía ventilatoria, no, pasarle un bolo de midazolam, pasarle tal cosa, y de repente estaba teniendo otra dolencia. Valorar en la escala del dolor, la presión que mantenga transaérea, ver el circuito del paciente, bien, perfecto. Bien, también el circuito del paciente. Puede estar en proceso de destete y necesite cambiar de modalidad ventilatoria. Eso también, mirá qué buen dato ese. Claramente. Quizá necesite otro tipo de apoyo ventilatorio, porque ya se está despertando. Muy bien, muy bien. Eso es la mirada crítica que uno busca con el curso este. Y no actuar de manera automática, sino de pensar cada paciente, analizarlo, valorarlo y poner en práctica el ser enfermero. Valoración de la escala de Glasgow. Bien, ojo que en pacientes ventilados, por lo general la escala de Glasgow no se utiliza, porque en la escala de Glasgow, María José, ten en cuenta que se valora la palabra, ¿no? Entonces un paciente ventilado va a estar dificultado con eso. Por eso se utiliza la escala de RAS, que ahí me va a medir en realidad el nivel de sedación y agitación, ¿verdad? Que es más utilizada. Pero bueno, enclavamiento del tubo endotraqueal. ¿A qué llamas enclavamiento? ¿A dónde está alojado? Quizás no lo conocía yo con ese nombre, María José. Eh, ¿A dónde estaría alojado, digamos? ¿Dónde insuflaste el balón dentro de la tráquea? Delirium en destete. Ah, mirá qué buen dato este. Ángel Aquino levantó la mano, quiere hablar. Adelante. Qué lindo que participen todos. Bienvenidos a todos. Un gustazo conocerlos.
Creo que se ha habido un error con Ángela. No te preocupes, Ah, Ángela. bueno, bueno, está bien. Pensé que quería hablar, por lo menos un hola se me. Bueno, no pasa nada. Bueno, enclavamiento del tubo endotraqueal, perfecto, delirio de destete, claro, eso también lo vamos a ver, la escala, hay una escala que puede evaluar el delirio de un paciente, digamos, post intubación, ¿verdad? Eh, Pocos, casi nadie. Claro, bueno, ahí me están respondiendo preguntas que hice hace un rato. Claro, que quién utilizaba el estetoscopio, la verdad que muy poco. Mala programación en los modos ventilatorios, eso es lo que decía la compañera. También antes, muy bien, Bilsa, gracias. Olga, nos falta empoderamiento. Mirá qué buena frase. Y es verdad. Y ahora yo pregunto, les pregunto a todos, ¿de quién depende el empoderamiento? De nosotros, de Ay, ¿quién nosotras habló? mismas, de nosotras Claro, mismas. colega. Bien, Colega, ¿cómo Teresa. estás? Hola, un gusto conocerte. Buenas No, tardes. no, no te veo. Sí, es que estoy en mi cuarto, está Bueno, oscuro. bueno, no importa. No, no importa, no importa. Pero claramente depende de nosotros mismos. Pero no Sí, solamente es una de debilidad. capacitar. ¿Cómo, cómo? Te escucho. Esa vez es una debilidad que tenemos muchos, bueno, mis colegas también seguramente, pero tenemos que cambiar eso, ¿no? Ese pensamiento de cambiarlo y empoderarnos, pues, para que enfermerías se vea, pues, como una profesión muy bonita, ¿no? Y que haya líderes, porque nos falta bastante liderazgo. Muchas veces estamos perdiendo el liderazgo y tenemos que reforzar eso. Desde el pregrado se debe de reforzar eso, ¿no? Bueno, y agradecer, licenciado, por esta capacitación, ¿no? Creo que es un tema muy importante y que nos va a despejar muchas dudas, ¿no? Y bueno, yo también me he inscrito con esa intención, ¿no? De mejorar mi conocimiento y más que todo ponerlo en práctica, que es lo más importante, y para mejorar la atención al paciente. Eso es Claro, sin todo. duda. Bueno, gracias por tu participación, Teresa. Gracias, ¿eh? Sin duda, adhiero a a las palabras de Teresa. Líderes, ¿no? Generar líderes. Y yo creo que esto que están haciendo ustedes es empoderamiento. Adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos empodera a la enfermería. Es por eso que junto con Claudio y con el licenciado Silvio Sarabia, lo que uno busca es eso, empoderar a la Argentina, a la Argentina, perdón, iba a decir, a la enfermería de Argentina y de Latinoamérica y de Perú y de donde sea a nivel mundial, ¿verdad? Que es una problemática que pareciera ser una problemática común, ¿no? Esto de sentirse menos o de pensar que estamos por debajo de otra disciplina, porque muchas veces otros piensan eso, pero el problema está cuando nosotros nos pensamos que estamos por debajo, ¿no? Quiero compartirles unas palabras acá que se encuentra conectado Claudio Ibero, no sé si el micrófono, pero dice, estimados todos, hoy es un gran día, ingresamos al mundo de la ventilación mecánica que modificará la forma de valorar y actuar según las evidencias científicas. Enhorabuena. Así que acá veo que les manda un gran saludo Claudio, y acá también le estamos mandando un saludo también a Claudio. Eh, Bien, acá María José me responde a la pregunta que hice anteriormente de esto de enclavamiento, a dónde se encuentra alojado el tubo endotraqueal, que también en esta unidad lo vamos a ver. Bueno, ahí ya hay saludos, perfecto. Bueno, qué lindo escucharlos, qué lindo saber que participan. De esa manera se hace más ameno, se conocen entre ustedes, porque seguramente ustedes sean de distintas localidades de Perú, y también los vamos conociendo nosotros mismos, ¿no? Bien, vamos a dar entonces inicio. Bueno, ya vieron un poco bueno, acá también las complicaciones más frecuentes, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vamos a tener un apartado hablando sobre eso y los protocolos de analgesia, sedación, control de delirio, relajación neuromuscular, valoración y aplicación. En esta primera clase se divide en tres partes, A, B y C. La primera parte tiene que ver con la valoración respiratoria. Vamos a hacer un repaso anatómico y fisiológico respiratorio y vamos a aplicar los conocimientos para poder valorarla, ¿no? Lo que es ocultación, percusión,
vamos a hacer un repaso, ¿no? Como decía ahí en los objetivos de la clase, cimentar, ¿verdad? Luego en una segunda parte vamos a ver el estado ácido-base, vamos a hacer ejercicio del estado ácido-base, y por último vamos a hablar un poco de imágenes diagnósticas, que así como enfermería tiene que ocultar, ¿no? y tener conocimiento de lo que ocurre dentro, de lo que está pasando, también está bueno que agudicemos el ojo para cuando vemos una radiografía y ver qué es lo que está pasando. Pero estas son cosas más bien básicas. Teresa, lo que te pido, si por favor puedes silenciar el micrófono un segundito, igualmente lo pueden habilitar cuando quieran decir algo, ¿sí? Bueno, comenzaríamos. Entonces, anatomía respiratoria, como ya todos sabemos, ¿no? Tenemos el ingreso del aire, en el cual van a profundizar más aún la anatomía y la fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica, donde seguramente van a hablar con Claudio cómo está compuesto el aire atmosférico, cómo va cambiando sus características en cuanto a presiones y humedad y demás a lo largo del tracto respiratorio, pero acá lo que vamos a ver son cosas generalidades, como ser que el aire ingresa a través de los orificios nasales y a través de la boca, ¿verdad? Cuando ingresa por la nariz, atraviesa la mucosa respiratoria a través de los cornetes, que tiene una función muy importante, que es la de calentar el aire y de humidificar. Este dato que ya lo tenemos casi desde la primaria o el secundario, que ya lo tenemos incorporado, es fundamental para poder brindar un cuidado acorde al paciente ventilado. Tenemos que entender que el paciente ventilado, ya sea con tubo endotraqueal o traqueostomía, está haciendo un bypass de esas estructuras, por lo tanto, el aire que ingresa frío y seco no va a pasar por las estructuras que lo humedecen y que lo calientan. Es por eso que esos aires inspirados hay que hacer un proceso, que vamos a ver más adelante, que es la humidificación y calentar ese aire para que sea un gas ideal para que los pulmones puedan funcionar de manera correcta, ¿sí? Bueno, luego tenemos la faringe, que se divide en tres partes, que ahora después creo que tengo una imagen, en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. En la región de la boca también, bueno, tenemos la lengua, el arco dental superior e inferior. Luego tenemos la laringe, que es la entrada a la vía aérea inferior. ¿Por qué digo eso? Porque en la laringe inicia con la glotis, y la glotis es lo que va a diferenciar la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Esto es importante detectarlo porque en enfermería, depende las leyes de cada lugar, tiene injerencia o tiene incumbencia, me gusta más, en procedimientos ventilatorios supraglóticos. Por eso es importante tener en cuenta que todo lo que atraviese la glotis son procedimientos que en muchos no tienen incumbencia enfermerías. ¿Bien? A ver, Carlos, así como dijo Líderes, lamentablemente hay colegas que nos minimizan y nos tratan mal, pero necesitamos apoyarnos todos por el paciente. Bien, Carol, concuerdo. Muchas veces, yo tengo una frase que, no sé si seguramente en varios lados se escucha, que el peor enemigo del enfermero es el propio enfermero a veces. Que te venga ocultando y te dice, ah, mira, este se quiere hacer el médico, ah, mira, este quiere, o mira cómo maneja el respirador, se piensa que es fisioterapia. Bueno, y no, lo que estamos haciendo es enaltecer nuestra profesión y, como vos bien decís, todo por el paciente. Me gustó esa frase, me la voy a tatuar. Todo por el paciente. Me gustó mucho. Está muy bien, Carol, adhiero. Bien, continuando con la vía respiratoria, entonces luego de la glotis, en la glotis sabemos que tenemos las cuerdas vocales, la epiglotis, continúa con la tráquea, bien, hasta la carina. En la carina tenemos la bifurcación, bronquio fuente derecho e izquierdo. Acá anatómicamente hay una estructura muy importante, que el bronquio fuente derecho es un poco más recto, o de menos ángulo de salida, que el izquierdo. El izquierdo tiene una salida más transversal, y eso tiene que ver con que es muy importante tener en cuenta cuando hay una broncoaspiración, ¿sí? O un objeto en la vía aérea, a dónde ubicarlo más fácilmente, ya que el bronquio fuente derecho es más recto, puede ser que se encuentre ahí mismo,
o incluso también cuando hay una protrusión, un movimiento del tubo endotraqueal, que se desplace hacia el interior, hacia dónde se va a desplazar, es muy factible que hacia el bronquiofuente derecho. Igualmente se ha visto desplazamiento hacia el bronquiofuente izquierdo. Bueno, luego tenemos las distintas segmentaciones y ramificaciones bronquiales, y finalmente tenemos los bronquíolos terminales, bronquíolos respiratorios, y los sacos alveolares con los alvéolos. Y toda esta estructura es muy importante, no funcionaría si no estuviese la caja torácica. Porque la caja torácica ejerce presiones y ejerce una presión negativa en el momento de la aspiración para poder realizar la ventilación. Recuerden que el término ventilación, y esto es importante tenerlo en cuenta, que la ventilación es el movimiento del aire, o de un fluido, no, del aire, de un lado hacia el otro. Por eso que cuando uno inspira y expira, yo no estoy respirando, estoy ventilando. Muevo el aire desde el exterior hacia el interior, y cuando exhalo, desde el interior hacia el exterior. Por eso hablamos de mecánica ventilatoria. Cuando hablamos del término respiración, es un término aplicado a nivel de la mitocondria, a nivel del ciclo de Krebs, a nivel celular, digamos, ¿verdad? Bueno, y hay un músculo que es muy importante, uno de los más importantes, pero después vamos a ver que hay muchos músculos más, que es primordial, que es el diafragma, ¿sí? Divide a lo que serían las estructuras abdominales con las torácicas. Es un músculo de forma transversal, cóncavo o bicóncavo, ¿bien? En cada cúpula diafragmática, lo que me permite a mí una ventilación efectiva en el momento de la contracción. Bueno, como decíamos, ingresa el aire por las fosas nasales, esto para hacer un repaso anatómico de los cornetes, superior, medio e inferior, ¿sí? Las coanas. Fíjense en esta pared posterior, que ya es faringe, la comunicación entre la orofaringe es donde nos hacen los hisopados, ¿verdad? Cuando uno hoy en día lo tiene bastante presente, el hisopado ingresa de manera perpendicular hacia el lóbulo de la oreja, ¿no? Que se debe apuntar hacia el lóbulo de la oreja, y se ingresa por el cornete inferior hacia la pared posterior de la faringe, y es ahí donde se hace el hisopado. Bueno, la cavidad oral, la cual hay que tener en cuenta las estructuras, porque fíjense en esta boca que se puede visualizar claramente el paladar duro, paladar blando, ¿bien? La úvula, los pilares amigdalinos, se puede observar bien claramente todas las estructuras, la lengua en la parte inferior. Y esto es un dato importante porque vamos a ver más adelante escalas de valoración de vía aérea dificultosa, en el cual cuando el médico va a intubar, bueno, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que, bueno, este paciente tiene un cuello corto, o este paciente no puede abrir bien la boca, o este paciente cuando abre la boca no se visualiza todas estas estructuras, sino que se ve solamente el paladar duro o el paladar blando. Esa es la escala de Malampati. Ya la vamos a ver, yo estoy tirando todos estos datos, pero no se desesperen a anotar todo. Recuerden que las clases quedan grabadas en la plataforma, por supuesto. Bueno, en la faringe, como habíamos dicho, tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En la laringofaringe también está el sitio anatómico crucial, donde en el momento de la intubación puede ser una intubación fallida y pasar hacia el esófago. El esófago es esta estructura que se encuentra entre la columna cervical, en esta altura, y la tráquea. Esta estructura acá, que no es, perdón. No es una estructura, es una estructura virtual, ¿no? Porque es una estructura tubular que se hace real cuando pasa algún tipo de material, ¿verdad? Bolo alimenticio y demás. Fíjense que cerquita se encuentra de la tráquea. Entonces acá esto nos permite entender también por qué cuando el paciente está intubado y yo no realizo un buen control del balón de neumotaponamiento, y con el fin de que esté bien insuflado, lo insuflo mucho a presión, ¿qué ocurre si la tráquea se lesiona
por esa presión del balón de neumotaponamiento, se lesiona esa pared posterior y se comunica con la tráquea, perdón, con el esófago. ¿Qué va a hacer ahí? Una fístula tráqueo-esofágica. Ahí el paciente va a ser más difícil ventilarlo, ¿sí? El paciente va a tener fuga, va a empezar a sonar el ventilador, obviamente vamos a producir una lesión importante en la vía aérea. A ver, acá tengo en el chat. Tener cuidado con el uso de los micrófonos. Perfecto, Kelly. Yo voy leyendo todo, Kelly, así que... Bien. Continuamos. Acá en esta estructura vamos a ver la laringe, ¿bien? Que es una estructura cónica invertida, fíjense en la parte superior, es más ancha que en la parte inferior, para dar comienzo a la tráquea. Este dato no es un dato menor, fíjense, cónica invertida. En la parte superior es más ancha que en la parte inferior. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta, que cuando hay un ahogamiento o un objeto extraño en la vía aérea, o base, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, bien, supongamos que se encuentra acá, ¿qué hacemos generalmente? Le decimos que levante los brazos y le golpeamos en la espalda, ¿no? No sé si allá llaman a San Blas, pero acá en la Argentina, al menos mi mamá me decía San Blas, San Blas, San Blas debe ser no sé, un santo que te curaba. Pero el tema es que vos te estabas ahogando, tosiendo muchísimo, ¿y qué ocurre? Cuando es una estructura cónica, hueca, si vos tenés un objeto acá, y a mí me están palmando de la parte posterior, lo que estoy logrando es que el objeto se enclave aún más. Entonces nunca se debe golpear en la parte posterior cuando el paciente se encuentra de manera vertical. Es por eso que en los niños, la maniobra para desobstruir la vía aérea es sostenerle la cabeza, el niño está céfalo-caudal, acostado boca abajo, ¿verdad? Del cúbito supino, prono, del cúbito prono, para abajo, y ahí sí golpeándole en los omóplatos, de manera tal de que desobstruya la vía aérea. Es un dato no menor de esto de la estructura anatómica de la laringe. Entonces teníamos en la parte superior la epiglotis, esta etapa que nos permite realizar la deglución sin tener microaspiración o aspiración de líquidos o de alimentos, ¿verdad? Es una estructura cartilaginosa, ¿verdad? Donde se reconocen los cartílagos tiroides y el cricoides, y luego comienza la tráquea. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Bien? Es importante reconocer y palpar las estructuras, el cartílago tiroides. Fíjense que el cartílago tiroides lo vamos a reconocer porque tiene este surco en la parte anterior, si quieren se pueden palpar. ¿Sí? Cartílago cricoides. ¿Bien? Y es importante palparlo porque cuando el médico está intubando o está realizando una maniobra de ventilación con el ambú, ¿bien? O con la máscara de reanimación, hay una maniobra que se llama maniobra de Selig, que comprende comprimir la tráquea hacia la parte posterior. ¿Y dónde hay que hacerlo? Bueno, justamente en estas estructuras. Por eso es importante palpar y saber bien dónde se encuentra y poder reconocerlas. Bien. Con respecto a la tráquea, ahora lo vamos a ver, pero fíjense en la parte anterior, son anillos concéntricos incompletos, como forma de C. Y en la parte posterior está unido la tráquea por un músculo, ese músculo traqueal, que es este que vemos acá. ¿No? Esta es la parte posterior de la laringe, acá tenemos la tráquea, y acá en la tráquea tenemos anillos concéntricos, y acá tenemos en la parte posterior el músculo traqueal. ¿Qué ocurre con esto? Y esto no es un dato menor. Si fuese anillos circulares, no hubiese ninguna complicación, porque yo coloco el tubo endotraqueal, insuflo el balón y el cartílago me contiene el balón. Entonces no va a haber fuga. Pero ¿qué ocurre? Como la parte posterior no es cartilaginosa, sino que es muscular, cuando yo ingreso el tubo endotraqueal e insuflo, ¿sí? Ese insuflar el balón puede comprimir el esófago. Y es ahí donde vamos a tener a veces dificultades para colocar una sonda nasogástrica. Cuando está muy insuflado el balón, o insuflado de manera incorrecta, comprime en la parte posterior, porque tenemos el músculo traqueal,
comprime el esófago generando una presión a nivel esofágico, y es la parte más débil o más lábil de la tráquea, y es ahí donde se generan muchas veces lesiones o fístulas traqueoesofágicas. Voy a habilitar acá el chat. ¿La maniobra de Selig sigue vigente? Sí, la verdad es que sí. Hay bibliografía que la sigue describiendo, ¿eh? Betsy, si vos tenés otro conocimiento acerca de eso, me lo podrías decir. También está la maniobra de Burn. La maniobra de Burn es similar a la de Selig, pero él la realiza el médico que va a intubar, ¿sí? Para visualizar mejor las estructuras de la laringe y poder intubar, ¿verdad? Ahora, la de Selig, ya lo vamos a ver, pero la maniobra de Selig, que es comprimir la tráquea hacia el esófago, lo que me permite a mí que si yo estoy ventilando de manera manual con la máscara autoinflable, ¿no? Con el ambú, al paciente, evito el neumogastrio. Es decir, hiperextensión del cuello en caso de que no sea un politraumatismo, ventilo al paciente de manera correcta con la técnica de C y de la E, también la vamos a ver. Ventilo al paciente, y el aire, como habíamos visto recién, en la orofaringe, nasofaringe y laringofaringe, puede ir tanto a la vía aérea como a la vía respiratoria, vía respiratoria como al esófago. Si yo hago la maniobra de Selig, estoy comprimiendo de cierta manera el esófago y evito el neumogastrio. ¿Qué es el neumogastrio? Aire en el estómago. Que si yo tengo aire en el estómago, me va a dificultar después ventilar correctamente el paciente, porque el estómago se llena de aire, comprime el diafragma, y no me va a permitir tener una buena expansión torácica. A este paciente hay que colocarle rápidamente una sonda nasogástrica para descomprimir ese estómago, ¿sí? Así que, Betsy, si tenías otra información acerca de eso, me gustaría saberlo, que me la compartas. Quizás vos tenés presente de que ya no se utilizan, ¿sí? Bueno, estas son las cuerdas vocales, son estructuras que debe ver el operador de la intubación endotraqueal. Actualmente en la legislación argentina el enfermero no puede intubar, pero sabemos, porque ocurre, que muchas veces por cuestiones muy variadas, sabemos que está fuera de la ley, pero que en muchas ocasiones el enfermero tiene más expertise que algún otro personal de salud con otra disciplina, por ejemplo, un médico, ¿sí? Quizás hizo un curso y tiene más práctica, o probó con cuerpos, ¿verdad? Entonces puso en práctica este procedimiento y literalmente salva vidas, ¿eh? Entonces, yo creo y creo que Claudio y Silvio piensan lo mismo, que cuando uno es especialista en cuidados críticos, debería haber una normativa, una nueva ley para especialistas, en la cual habiliten a enfermería a hacer otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos o en España, el enfermero puede prescribir un medicamento. Acá en Argentina no, ninguno. Sin embargo, en otros países sí. Hay un vademécum específico para enfermeros con más de 100 medicamentos. No estoy hablando de paracetamol, ibuprofeno, novalgina, no. Estoy hablando de más de 100 medicamentos en los cuales puede ser prescripto por enfermería. Fíjense si eso no es empoderar a la enfermería. Pero sin embargo tenemos muchos colegas que no quieren, prefieren de que no, es más responsabilidad, que lo haga el médico, en fin. A ver qué me dicen por acá. Escuché en alguna ponencia de que no, esa era mi duda también. La pregunta sería el por qué. El por qué no. Está bien que me digas eso, el tema es saber por qué. Así que lo podemos averiguar, lo podemos averiguar. Uno en las actualizaciones, al preparar las clases, saca información, por supuesto, de bibliografía avalada a nivel científico, y todavía sigue descripto, y te digo más, Betsy, que en la práctica nosotros lo utilizamos, lo utilizamos para evitar justamente el neumogastrio en el momento de la ventilación al paciente con la máscara autoinflable. Déjenme ver. Bueno, estamos entonces con las cuerdas vocales, que son las estructuras que tiene que visualizar entonces el operador. Y les estaba comentando esto, que si bien enfermería no realiza la maniobra,
esperamos a que en un futuro, tanto en Argentina como en otros países, la enfermería gane esos espacios, ¿sí? Que gane esos espacios. Y que pueda, ¿por qué no, en el caso de emergencia, poder ventilar al paciente o intubar al paciente y que esté avalado justamente por la ley? Ustedes saben que el tema legal en salud es algo bastante delicado y va a depender de la legislación de cada país, ¿no? En muchos lugares lo que se plantea es que si el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, hay que ventilar al paciente y el médico no lo puede intubar por falta de pericia, porque tuvo un mal día, porque tal cosa, y de repente el enfermero lo intubó, bueno, que haya una bala ahí, ¿se entiende a lo que voy, no? Que no corra riesgo de, ante una lesión o algo, por supuesto que no está dentro de la ley, no lo debemos hacer, punto. Ahora, debemos pelear para ganar ese espacio, eso es mi postura, ¿no? Y así como ese, muchos otros, ¿no? Bueno, estamos hablando de la glotis y estamos hablando de la faringe, entonces tenemos que hablar de la deglución, es un proceso en el cual los contenidos de la boca pasan a través de la faringe hacia el esófago, y es un movimiento en el cual es un movimiento complejo, movimiento muscular, de articulación muy detallada, complejo y compuesto, porque articula varios músculos tanto de la laringe como de la faringe, la lengua, ¿bien? Que permiten el paso del contenido de la boca hacia el esófago. Esta deglución tiene que estar intacta, o lo mejor posible, para que el paciente no se broncoaspire, ¿sí? Sabemos que hay lesiones a nivel neurológico, o un ACV, o un tumor, o distintas lesiones que pueden llegar a provocar alteraciones en la deglución. Bien. Bueno, continuando con el tracto respiratorio, acá tenemos la tráquea, como decíamos, ese es un corte transversal. En la parte posterior está el esófago, ¿bien? Que tiene un espacio virtual, en realidad no es un espacio real, se hace real cuando pasa un alimento, ¿verdad? Tenemos anillos concéntricos con la luz de la tráquea, y en la parte posterior tenemos el músculo traqueal que está en contacto directo, fíjense, con el esófago. Y es el lugar más débil, si se quiere, donde se puede llegar a generar algún tipo de lesión y una comunicación traqueoesofágica. Bueno, esto es el epitelio traqueal, con una fotografía, microfotografía, con las vellosidades que tiene, que se denominan cilios, ¿bien? Y acá tenemos un microvideo de los cilios. Los cilios son prolongaciones citoplasmáticas de estas células cilíndricas pseudoestratificadas que tiene el epitelio traqueal, que tiene una función muy importante, que es la de movilizar las secreciones. Estos cilios se ven alterados en distintas situaciones, por fármacos, y en la vida cotidiana, por ejemplo, en un paciente tabaquista, estos cilios se encuentran con una parálisis ciliar, entonces no favorecen el movimiento ciliar, el movimiento de las secreciones, porque la intoxicación por la nicotina genera la parálisis ciliar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, no sé si les ha pasado con algún amigo, un familiar, que una persona que es muy tabaquista deja de fumar, trata de dejar de fumar, deja directamente de fumar, y empieza con un estado de hipersecreción. Hipersecreción. Entonces pareciera como que, bueno, tiene que volver a fumar para que no tenga secreciones. No, las secreciones siempre estuvieron. Lo que ocurrió que porque como dejó el tabaco, ¿no? Dejó de fumar, hubo una removilización de esos cilios, lo que removió esas secreciones, entonces pareciera un estado de hipersecreción, pero no es que tiene que volver a fumar para que se vayan las secreciones, sino que tiene que dejar pasar este proceso de limpieza de la vía aérea, que a veces tarda mucho tiempo por la irritación de la mucosa respiratoria y demás. ¿Bien? Bueno, la tráquea, tenemos una estructura circular troncal,
a nivel sagital, bien, en el medio, y luego tenemos la carina. La carina es la bifurcación de la tráquea. ¿No? Bien. Bueno, acá tenemos, se observa en una radiografía, en una imagen, la bifurcación de la tráquea, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Esta es la tráquea, este es el músculo posterior, ¿no? El músculo traqueal. Justo por detrás tenemos otra estructura digestiva que es el esófago. Bueno, acá tenemos la bifurcación de los bronquios fuentes, que se va segmentando, ¿sí? En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, superior, medio e inferior, pulmón izquierdo, lóbulo superior e inferior. Acá tenemos la segmentación pulmonar. Se segmenta de manera dicotómica, ¿sí? Siempre se va mayormente dividiéndose de a 2. Acá vemos la segmentación pulmonar, bronquial, ¿no? Los bronquios, bronquíolos, eso ya depende del tamaño, ¿verdad? Estamos hablando. Acá tenemos bronquíolos terminales, bronquíolos respiratorios y los sacos alveolares. ¿Dónde se realiza la hematosis? Es a partir de los bronquíolos respiratorios. Desde los bronquíolos respiratorios ya empieza a haber hematosis, pero el fuerte son los sacos alveolares y los alvéolos. Recuerden que los sacos alveolares es fundamental ese ovillo que tiene de la vascularización, ¿no? Tanto venosa como arterial, para tener una correcta hematosis e intercambio gaseoso. Bueno, y como decíamos que cuando hablamos de las partes anatómicas del sistema ventilatorio, es fundamental la caja torácica, ¿no? Y con él todo el sistema osteoarticular y muscular que sostiene al mismo. Acá tenemos las clavículas, el esternón, tenemos el manubrio, que articula con la primera costilla y con las clavículas, el cuerpo del esternón, la apófisis sifoides, las costillas flotantes, que son estas que están aquí abajo, bien, costillas falsas, que se denominan estas que se unen a las mismas para unirse en el cuerpo del esternón. Bueno, esto más o menos, y en la parte posterior limita, por supuesto, con la columna vertebral. Tenemos la columna dorsal y columna, bueno, la dorsal, ¿no? Estamos hablando del tórax, ya que la cervical y la lumbar no articulan con las costillas. Bien, los músculos tenemos, bueno, también repaso, ¿no? Esto de la inspiración, actúan los esternocleidomastoideos, el escaleno, el serrato anterior, intercostales externos, y la expiración, intercostales internos, transverso torácico, oblicuo mayor, oblicuo menor. Estos son en líneas generales. Uno cuando ve al paciente que tiene una mala mecánica ventilatoria, con un esfuerzo del trabajo ventilatorio, y ve que está como agitado, disneico y demás, uno no va a estar diciendo, está ejerciendo fuerza con los transversos torácicos, o tiene el serrato anterior, no sé, con un aumento del trabajo. No, uno lo ve de manera general y es fácilmente visible y detectable esto de que cuando el paciente tiene una mala mecánica ventilatoria, una ventilación abdominal, un esfuerzo ventilatorio, elevando los hombros, haciendo gestos para demostrar de cierta manera el ingreso del aire a la vía aérea. Bien, estas estructuras que vimos recién de la caja torácica se pueden palpar. Bien, primero hay que palpar el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis creo que lo habíamos visto en la anterior. Déjenme ver. Es la articulación entre, no, acá no figura, pero es la articulación entre la primera, entre la primera y la segunda costilla. A ver, ahora vamos a ir. Ahí está. El ángulo de Lewis uno lo puede palpar, tenemos las clavículas por encima, y el primer espacio que vamos a palpar, ¿sí?, que es este que está acá, es el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Por el primer espacio
va a estar ocupado por la articulación entre el manubrio esternal, la clavícula y la primera costilla. Acá tenemos entonces el segundo espacio intercostal, luego acomodamos este dedo en el tercer espacio intercostal, el cuarto, y así sucesivamente, para poder detectar la caja torácica y poder ver las estructuras anatómicas, teniendo siempre como referencia estructuras óseas. Acá hay un pequeño videito que quiero compartirlo que tiene que ver con esto que estamos hablando. A ver. Esta técnica es muy importante saberla, dado que nos permitirá, mediante los distintos reparos anatómicos, poder ubicar las distintas estructuras que se encuentran en el tórax y de esa forma poder delimitar en el caso de que haya alguna alteración patológica. Para determinar la ubicación de las costillas, comenzaremos palpando la escotadura yugular, en el extremo superior del manubrio esternal. Luego, nos desplazaremos con los dedos hacia abajo hasta notar una cresta, el denominado ángulo de Lewis, que no es más que la articulación del manubrio con el cuerpo esternal. A esta altura, en el ángulo de Lewis, es donde la segunda costilla se articula con el esternón, por lo que al identificarla, la atraparemos con nuestros dedos, recorriéndola en toda su longitud y colocando nuestros dedos en los espacios intercostales. Posterior a esto, dejaremos un dedo e iremos descendiendo con el otro dedo, marcando el otro espacio intercostal. Y acá estaríamos seleccionando ya la tercera costilla. Repetimos el procedimiento para la cuarta, para la quinta, sexta, séptima, etc. Lo vamos a hacer de un hemitórax y posteriormente del otro hemitórax. También existen pacientes en donde no podremos identificar el ángulo de Lewis por distintos motivos, ya sean por distintas presentaciones torácicas como también en caso de obesidad. En estos casos, lo que haremos será identificar a la clavícula. Por debajo de la clavícula nos encontraremos con el primer espacio intercostal e inmediatamente por debajo la segunda costilla. Al identificar la segunda costilla, realizaremos la misma técnica para ir identificando las distintas costillas, colocando nuestros dedos en los espacios intercostales y recorriendo por la longitud de cada costilla. Bien, esto mismo, la idea es aplicarlo, ¿no? Por eso la idea de estos videos es aplicar la teoría en la práctica. Entonces, cuando tenemos ante un paciente, palparlo, ¿no? La mejor manera de valorar es haciéndolo. Siempre digo, valoren a su marido, a su hermano, cuanto más hagamos, eso mejor. Ocultar, palpar, percutir, y de esa manera vamos a poder tener esa agudeza auditiva o destreza práctica para mejorar la calidad de atención. Bueno, la forma de la caja torácica, lo normal es que el eje anteroposterior sea la mitad del eje lateral. ¿Se entiende acá como está en el gráfico este? El eje anteroposterior sería la mitad del eje lateral. Esto es un estimativo, ¿está bien? Como para decir es un tórax normal. Pero de todas maneras tenemos distintas malformaciones, estas que están aquí abajo. Por ejemplo, un tórax de un paciente con EPOC, con enfisema, ¿sí? En el cual el tórax se vuelve tipo en barril, circular, en tonel, ¿no? ¿Por qué? Por el atrapamiento aéreo. Fíjense que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces obstruye, ingresa el aire, pero no puede sacar todo el aire, entonces cada vez tiene más atrapamiento aéreo residual. Y eso lo que hace es que a lo largo de los años, que uno es tabaquista y va ensanchando ese tórax por el atrapamiento aéreo, que tenga una forma así en tonel, o forma en barril. Luego tenemos aplatamiento debido a fibrosis pleuropulmonar. Fíjense que acá hay un aplastamiento, esto también se puede dar por una escoliosis, donde un hemitórax es más delgado que el otro. Esto tiene que ver con el desplazamiento de la columna hacia un lado hacia el otro. El tórax
en embudo, bien, donde el esternón se encuentra imaginado, ¿sí? Y tenemos también el tórax en forma de paloma. Estas son distintas malformaciones que muchas veces tienen resolución quirúrgica, estos, ¿sí? ¿Por qué tiene resolución quirúrgica? Porque muchas veces traen alteraciones, imagínense en la ventilación, en la expansión torácica, en el trabajo ventilatorio. Esta es la escoliosis que yo les comentaba, que puede llegar a traer algún tipo de complicaciones ventilatorias. Acá vemos una cifosis acá dorsal y acá también dorsal. Acá sí, dorso lumbar si se quiere, y acá dorsal. Acá vemos un tórax en embudo, ¿bien? Y acá vemos un tórax en pecho de paloma, también se denomina. Acá vemos también una cifosis, una lordosis. Bien, todas estas son alteraciones que puede llegar a tener el paciente con respecto a la forma del tórax. Acá vemos un videito. Hola, soy el doctor Patricio Varela, cirujano pediatra, y hoy vamos a hablar de las malformaciones de la pared torácica. Las malformaciones torácicas más frecuentes corresponden. El pectus excavatum se caracteriza por la presencia de una profunda depresión esternal. El pectus carinatum es la segunda malformación en frecuencia, y la característica es la presencia de una protrusión del esternón. Finalmente, el reborde costal alado constituye una deformidad de las costillas más inferiores. El pectus excavatum es la malformación torácica más frecuente y su característica es la presencia de un hundimiento en la región anterior del tórax. El tratamiento es el procedimiento de NAS. Es una técnica moderna, segura, que consiste en la introducción de una barra metálica dentro del tórax, apoyada bajo la visión entregada por una cámara muy pequeña. En el caso del pectus carinatum, el tratamiento es diferente y consiste en la utilización o el uso por parte del paciente de un dispositivo externo que se denomina compresor dinámico, que el niño o el adolescente debe utilizar durante el día por un periodo de 2 años. El reborde costal alado, el tratamiento es muy agradecido y de muy buen resultado y consiste en resecar, extirpar a través de una incisión muy pequeña, que prácticamente no es visible, aquellos cartílagos y costillas que producen la malformación. Para el tratamiento de todas las malformaciones de la pared torácica, contamos con técnicas modernas y seguras que hemos implementado desde hace ya más de una década. Son técnicas que tienen un resultado demostrado, son muy satisfactorias y principalmente son técnicas seguras, que producen un gran cambio en la malformación y en la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Bueno, eso es solamente como para que tengamos en cuenta que tienen resolución quirúrgica y que muchas veces se hacen a nivel pediátrico, ¿verdad? Ya que en un adulto la caja torácica ya tiene cierta rigidez, calcificación y demás, y cambiar esa estructura es bastante compleja, ¿verdad? Bueno, acá están los reparos anatómicos respiratorios a tener en cuenta cuando uno va a valorar la parte respiratoria, cuando va a realizar la auscultación o la percusión, tener en cuenta la clavícula, bien, la horquilla esternal que se puede palpar, el ángulo de Lewis también, las mamilas, que esto como referencia anatómica es bastante, no es tan certero. Vieron que, por supuesto que para tener referencia, que decir que las mamilas se encuentran en el cuarto espacio intercostal, eso quizás en pediatría o en neonatología se puede llegar a designar, pero en un adulto con las mamas sabemos que hay tosis mamarias, que no se encuentran todas en el mismo lugar, se entienden a la misma altura, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces tener de referencia una estructura móvil, como una glándula, no es tan certera la referencia de decir que la mamila se encuentra en el cuarto espacio intercostal, ¿no? Eso a tener en cuenta. Apéndices sifoides, ¿no? En la parte inferior del esternón, el ángulo epigástrico y el reborde costal inferior. Bien, lo mismo en la parte posterior, donde tenemos la espina escapular,
¿no? Que está aproximadamente en la tercera vértebra dorsal. Acá tenemos en estos puntos los vértices pulmonares, lóbulos superiores, lóbulos inferiores y las bases, ¿no? Pulmonares, ¿no? Ángulo escapular inferior en la séptima vértebra dorsal. Es decir, que en la escápula, que tiene una fórmula triangular, en el vértice inferior, que es el ángulo escapular, debería coincidir con la séptima vértebra dorsal, y la espina escapular, que es la parte superior, debería coincidir con la tercera vértebra dorsal. Bueno, acá hay más también reparos anatómicos respiratorios. Vamos a ver a nivel frontal, lateral y posterior. Esto también es interesante tener en cuenta, no digo todos estos reparos, pero sí algunos lineamientos o algunos conceptos, ya que cuando uno ausculta el pulmón y uno detecta, por ejemplo, roncus en un lugar, bueno, uno tiene que saber describir bien dónde detectó el roncus, dónde tiene hipoventilación y dónde tiene la sibilancia, ¿no? Entonces uno revisa segmentación de la pared anterior del tórax con líneas imaginarias, la línea media clavicular, la línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda, ¿sí? A esta altura vamos a tener la tercera costal. Bueno, ahí tenemos todos los reparos. Línea medio clavicular, ya dijimos, la línea clavicular en la parte inferior. Esta otra línea, tenemos la sexta costal, que está justo por encima de la apófisis sifoides. La línea sagital. Fíjense, se forman a través de líneas imaginarias regiones topográficas para poder ubicar aquello que queremos describir. Y esto nos sirve para todo, en realidad, cuando trabajamos en una guardia, en un servicio de emergencia, viene un paciente con un politrauma, con un objeto empalado, o sea, clavado en la región dorsal. Bueno, ¿dónde? En la espalda. Lo tenemos que evolucionar. ¿A dónde? Bueno, qué sé yo, en esta región, ¿sí? En la región supraescapular derecha, ¿sí? Es importante manejar la terminología a fines de poder evolucionar y de comunicarnos, ¿no?, con los pares. A nivel lateral también tenemos los reparos anatómicos, teniendo en cuenta la axila, línea axilar anterior, línea axilar media, que es la que pasa por el medio de la axila, línea axilar anterior, línea axilar posterior, ¿sí? Acá tenemos la sexta costal, que va a dividir las regiones superiores e inferiores en infraaxilar y en la región propiamente dicha axilar. Bueno, estos son solamente divisiones anatómicas para poder, a modo de conceptualizar la anatomía y los reparos anatómicos, ¿verdad? Otro punto importante cuando hablamos de la anatomía respiratoria, hablar de la pleura, que la pleura, vamos a tener dos tipos de pleura, la visceral y la parietal. En realidad, fíjense, a nivel embriológico es la misma, nada más que envuelve al pulmón, y en el ilio, ahí es donde da inicio a la pleura visceral y en la pleura parietal. La pleura visceral es aquella que se encuentra en contacto con el pulmón, y la pleura parietal es la que se encuentra en contacto con la caja torácica. Entre estas pleuras encontramos el líquido pleural, lo que me va a permitir un cierto deslizamiento entre estas pleuras para que el paciente pueda llegar a tener una buena expansión torácica y realizar el mecanismo de ventilación. Por supuesto que cuando hay una lesión de este tipo de pleura, y en esta pleura, que el espacio entre las pleuras, que es virtual, no es real, ¿verdad? El espacio ese que es virtual, cuando se llena de algún contenido, ahí se hace real el espacio. Ese contenido puede ser un derrame, puede ser pus, puede ser líquido seroso, puede ser hemático, ¿bien? O puede ser aire, generando un derrame pleural, por ejemplo, o un hemoneumotórax, ¿bien? Va a depender de la causa o de lo que lo haya generado. Y eso, la importancia de esto es detectarlo y tener en cuenta que la expansión torácica, perdón, la expansión de ese pulmón no va a ser efectiva. O sea, acá vamos a tener una falla seguramente ventilatoria o al menos mecánica, porque hay algo que está comprimiendo, ocupando un espacio que no debería estar.
Bueno, acá también como introducción, porque esto seguramente luego lo van a ver más adelante, de los contenidos del aire atmosférico, con una presión de 760 milímetros de mercurio. Las presiones atmosféricas son importantes tener en cuenta porque vamos a lo largo de todo el curso vamos a hablar de presiones a nivel de todo el tracto respiratorio, presiones a nivel alveolar, qué ocurre con la presión, qué diferencia hay entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las características atmosféricas. La presión a nivel del nivel del mar, tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, lo que equivale a una atmósfera, o 1013 hectopascales. La FiO2 es el 21%. ¿Qué significa la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, que el 21% del aire atmosférico está formado por oxígeno. Fíjense que el nitrógeno ocupa un gran espacio dentro del aire atmosférico, es el 78%, y tenemos mezcla de gases inertes, que es vapor de agua, o es monóxido de carbono, gases distintos, otro tipo de gases, pero es el 1%. Lo que mayormente inspiramos, fíjense que es el 78%, es nitrógeno, que tiene una función muy importante en el momento de mantener reclutado el alveolo. Es decir, mantenerlo abierto, ¿para qué? Para que los gases difusores puedan atravesar la membrana alveolo-capilar sin dificultad. Si yo no tuviese este nitrógeno que me cumple la función estructural, si yo no tuviese ese nitrógeno, el alveolo se colapsaría, porque se difunden los gases, se colapsa, y luego hay que reclutarlo nuevamente, ¿no? Entonces, el nitrógeno es muy importante, cumple una función, si bien no difunde, cumple una función muy importante a nivel estructural, ¿sí? Bien, la función de la parte de, digamos, la fisiología respiratoria, función es básicamente aporte de oxígeno para sostener el metabolismo celular, y, no es un dato menor, eliminar el dióxido de carbono. O sea que yo no respiro solamente para ingresar oxígeno, sino para eliminar dióxido de carbono. Y este dato es muy importante en el momento de ventilar a un paciente. Porque en función a la cantidad de dióxido de carbono que tenga este paciente, estado de ácido base, ¿verdad? Gases en sangre, para ver cuánto tiene de PCO2, podemos ventilar al paciente de manera tal de lavar dióxido de carbono y desintoxicar, sacar, lavar ese dióxido de carbono para mejorar el estado del paciente. Tener en cuenta que la parte respiratoria no solamente depende de la ventilación, ingreso y egreso del aire, sino también de la hematosis, de lo que ocurre, digamos, en la membrana alveolo capilar, y también del transporte de oxígeno. Es decir, que si yo tengo poca sangre circulando, una hipovolemia, la parte de la fisiología respiratoria va a estar alterada, porque comprende la ventilación, la hematosis y el transporte. No necesariamente una hemorragia, podría llegar a ser, ¿por qué no?, una anemia importante. Entonces este paciente va a estar cansado, va a estar agotado, donde el transporte del oxígeno va a estar alterado y no se va a estar oxigenando bien este paciente. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo para compensar esa falta de glóbulos rojos? Una taquicardia, una taquipnea, aumenta la frecuencia tanto ventilatoria como cardíaca, con el fin de compensar. Bueno, la parte de la ventilación engloba lo que sería un ciclo ventilatorio, una inspiración y una expiración, ¿bien? Una frecuencia normal de 12 a 20 ventilaciones por minuto, y un volumen minuto se calcula la frecuencia ventilatoria, que puede ser de 15, por ejemplo, ¿sí?, por el volumen inspirado. El volumen inspirado, por ejemplo, yo pongo acá de 400, esto ya lo van a ver bien en las próximas clases, ¿sí? Entonces tiene un volumen corriente o un volumen ventilatorio por minuto de 6.000 mililitros. Esto sería lo que ventilamos nosotros. O sea, 6 litros es lo que ventilamos por minuto en cada inspiración y exhalación. Y esto se denomina eupnea, la ventilación normal. Bien, ahí Efren Arias dice, evita el colapso. Bien, ahí me imagino estarás hablando del nitrógeno que habíamos dicho recién, que tiene una función muy, muy importante. Bien, perfecto. Bueno, el sistema respiratorio, esto también a modo de repaso, que tiene, fisiológicamente hablando, una regulación
nerviosa y una regulación humoral. Nerviosa tenemos el sistema nervioso central, donde en el bulbo y la protuberancia encontramos los estímulos involuntarios, y en la corteza cerebral estímulos voluntarios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la ventilación es mixta, ¿verdad? Voluntaria e involuntaria. Si bien uno ventila de manera involuntaria, automática, hay un automatismo, ¿verdad?, ventilatorio provocado por el bulbo y la protuberancia, también tenemos una parte voluntaria. Si yo les digo soplar un globo, uno puede soplar un globo. Y esto no es un dato menor, como estuve diciendo hasta recién, de que le podemos decir al paciente que sea partícipe de su rehabilitación. Comentarle al paciente, bueno, mira, te vamos a sacar el tubo, pero necesitamos que respire de manera voluntaria, que ventile, que respire, que exhale, que ventile, que sople. Ahí vamos a manejar otro tipo de terminología que no se entiende del paciente, de manera voluntaria. Le pedimos le decimos nosotros cómo tiene que respirar, ¿sí? Bueno, y humoral tenemos los moduladores de oxígeno, dióxido de carbono y el pH. Estos son receptores de dióxido de carbono que se encuentran a nivel central en el bulbo y a nivel periférico en el seno carotídeo, o el callado aórtico, perdón, y en el cuerpo carotídeo, ¿sí? Son distintos centros que van a censar las concentraciones de pH, concentración de dióxido de carbono, y a través de estos valores me va a permitir a mí aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria para tratar de regular el medio interno. Bueno, receptores de oxígeno en la bifurcación carotídea, ¿sí? También se encuentran ahí. Disminución de la PAO, disminución del flujo sanguíneo. Bueno, como decíamos hasta recién, esto también repaso, sabemos que todos tenemos presente el alveolo con su capilar que lo abraza, ¿no? Ese cúmulo de vasos, arteriolas y vénulas pulmonares. Y acá tenemos la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar es esta membrana fina que se da entre la pared interna del alveolo, un tejido conectivo muy finito, muy delgado, y la pared interna del capilar. Fíjense que cuando el aire ingresa al alveolo, el oxígeno y el dióxido de carbono difunden a través de esta membrana alveolo capilar para poder cumplir la función de hematosis. Ahora, ¿qué ocurre cuando vamos al lado derecho? Cuando esta membrana alveolo capilar se encuentra engrosada. Engrosada porque acá tenemos una fibrosis, por ejemplo, pulmonar. Engrosada porque acá tenemos líquido, un edema de pulmón. O tenemos una irritación o un engrosamiento de la pared alveolar, puede ser por un distrés respiratorio. Entonces el oxígeno que ingresa a este alveolo, fíjense todo lo que tiene que atravesar para llegar a los capilares. Entonces tenemos que entender esto de que la membrana alveolo capilar debe ser una membrana bien delgada para poder realizar de manera correcta la hematosis. Bueno, el transporte de oxígeno, que eso va a depender de la volemia, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, tiene que ver más con la parte hemodinámica, tiene que ver también con el valor del hematocrito, la hemoglobina y demás. Pero tener en cuenta esto, que cuando hablamos de fisiología respiratoria engloba no solo la ventilación, sino también la hematosis y el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, y por supuesto, si hablamos del transporte, tiene que ver con la parte hemodinámica. No voy a profundizar mucho en esto, pero también tenemos que hablar de volumen minuto cardíaco, que eso va a depender de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga, ¿sí? El volumen minuto cardíaco va a ser el resultado del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico en un adulto es aproximadamente 70 mililitros, y la frecuencia cardíaca podemos decir, por ejemplo, de 70. Entonces puedo sacar que en un minuto ese corazón está inyectando casi 5 litros de sangre. Esto sería un volumen minuto cardíaco normal. Fíjese, lo normal es de 4 a 6,5. Esto, por supuesto, estoy hablando en un adulto, ¿sí? Y ahora sí, ya hicimos el repaso anatómico, de la parte respiratoria, de su funcionamiento, nos pusimos más o menos al día con
para refrescar todo esto que habíamos estudiado seguramente en algún momento, y vamos a ver la valoración respiratoria, ¿sí? Que empieza con inspección. Cuando llega un paciente a la guardia, o yo tomo la guardia de un paciente en una terapia intensiva, lo primero que hago es mirarlo de lejos, ¿no? Una inspección, allá con la visión, uno puede ver la coloración de la piel, uno puede ver la mecánica ventilatoria, la expansión torácica si es simétrica o no es simétrica, puede ver un montón de cosas. Por ejemplo, si el tubo endotraqueal está bien ubicado o no. Luego la anamnesis es muy importante, la palpación, la auscultación, datos de laboratorio, imágenes, control de signos vitales, percusión. Todos estos son los métodos que tenemos para valorar de manera correcta al paciente desde el punto de vista de la ventilación, ¿sí? La inspección general, el estado de conciencia, las facies, esto de observarle la cara si tiene sensación de falta de aire, si se encuentra agitado, ¿sí? El cuello, la tráquea, ¿por qué es esto? Porque si el paciente se encuentra, es un politraumatismo, supongamos, y tiene desplazamiento de la tráquea hacia un costado, puedo sospechar de un neumotórax a tensión. Es decir, que del lado contralateral hubo una lesión de esa pleura, hay un neumotórax que está ocupando mucho espacio, con mucha presión, y desplaza el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Sí? Esto no es solamente un politraumatismo, también nos puede pasar en una terapia intensiva, donde el paciente está ventilado, hubo un aumento de presión o algo ocurrió, o una bulla, genera un neumotórax espontáneo y genera, ¿por qué no?, un neumotórax a tensión, ¿sí? La inspección general de cúbito del paciente, fíjense esta posición que adopta el paciente ortopnéica, ¿no? Así como que está apoyado con falta de aire para facilitar la entrada del aire, la nutrición, hidratación, dedos de tambor, fíjense esto, ¿no? Estas es un signo se suele ver en pacientes con EPOC, no digo que todos lo tengan, pero se relaciona con una retención de dióxido de carbono. Color de las conjuntivas, esto porque tiene que ver con el transporte de oxígeno, la coloración de la piel, cuando hablamos de si tiene cianosis distal o proximal, la obesidad, ¿sí? También no es un dato menor, en el momento de ventilar un paciente, saber si tiene cuello corto o no, la talla, qué presión me va a generar ese abdomen sobre la parte respiratoria, en qué posición lo tengo que colocar a ese paciente, y por supuesto un proceso de ascitis, ese líquido en tercer espacio a nivel abdominal, que también cuando está hacia tensión, la ascitis me puede provocar un aumento de presión intraabdominal que repercute en la parte pulmonar, porque comprime el diafragma hacia la parte distal. Esto es la ascitis, ¿verdad? Y lo que decíamos recién, la simetría ventilatoria. Entonces, con la inspección uno puede llegar a ver muchas cosas. Bueno, la anamnesis de la tos uno tiene que preguntar muchas cosas, ¿sí? De cuánto la presenta, si es aguda o crónica, cuánto dura, convivencia con otros tosedores, ¿sí? A ver si es una TBC. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto del COVID, por supuesto. Siempre utilizar el EPP, y es un signo claro de un paciente con COVID, ¿no? Uno de los signos, así que hoy en día ya sospecha de COVID. Si es seca o es húmeda, bueno, fíjense que hay varios puntos a tener en cuenta, antecedentes si está bajista o no, si aparece de noche o de día, si las expectoraciones, cómo son, la cantidad, el olor, las características, el olor, sí, la consistencia. Bueno, cuando uno tiene tos, entonces hay varias cosas a tener en cuenta en el momento de la anamnesis. Bueno, la disnea, si es disnea de reposo, o qué tipo de disnea tiene. Las causas pueden ser cardiológicas, por supuesto, por falla de bomba, paradas respiratorias, anemia, alteraciones metabólicas, psicogénicas, obesidad, ascitis. Esto de la obesidad y la ascitis tiene que ver con lo que explicaba recién, que el aumento de la presión abdominal comprime el diafragma y no permite una buena mecánica ventilatoria. La forma de comienzo, ¿sí? Si es abrupto o no, eso es indicador. Por ejemplo, si comienza de manera abrupta, podría llegar a ser un TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, que tiene una aparición brusca.
la antigüedad, hace cuánto está disneico, ¿sí? Antecedentes, síntomas acompañantes, y esto se acompaña, por ejemplo, de edemas en miembros inferiores, ¿sí? Esto se acompaña de náuseas, entonces uno tiene que ir viendo todos esos parámetros para poder valorar esa disnea. La anamnesis también de la hemóptisis, si el paciente tose y tiene un sangrado al toser, y para eso hay que hacer un diagnóstico situacional, un diagnóstico, perdón, diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Bueno, saber de dónde viene ese sangrado. El sangrado de la boca puede ser de la vía aérea, puede ser una epictasis, sangrado nasal, que al tragar, ¿no? Y uno toser, uno piensa que es de la vía respiratoria y de repente no lo es. Puede ser de la vía respiratoria, puede ser de la vía digestiva, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer ese diagnóstico diferencial. Y acá las expectoraciones hemópticas o hemoptoicas se clasifican según la cantidad. Por supuesto que es bastante difícil de calcularlo, pero son cantidades estimativas. La hemoptisis leve menor a 100 mililitros, hemoptisis moderada entre 100 y 150, y la masiva en más de 200 mililitros. Se dice fulminante porque, por supuesto, el paciente corre riesgo de vida. La causa puede ser, cuando es hemoptisis, que es el sangrado de vía respiratoria, bronquitis aguda, neumonía, tuberculosis, cáncer de pulmón, traumatismo de tórax, vasculitis, coagulopatías, etc. Y esto es lo que decíamos recién del diagnóstico diferencial de la hematemesis, ¿sí? Que el paciente no esté teniendo un sangrado digestivo más que respiratorio, la epistasis, que decíamos recién, y la gingivorragia, que tiene que ver con el sangrado de encías y la parte dental. Patrones respiratorios anormales, esto también lo habremos estudiado en algún momento, tener en cuenta el Gene-Stock, la respiración suspirosa, respiración para, esta la de Gene-Stock, que hay un aumento de la frecuencia ventilatoria y de la amplitud ventilatoria, de repente disminuye esa amplitud y hace una pausa ventilatoria, lo que vuelve luego con una frecuencia ventilatoria elevada, aumenta el volumen ventilatorio y va disminuyendo y así constantemente, ¿verdad? Acá tenemos la atáxica de Biot, ¿bien? Que es totalmente, fíjese, irregular. Estos son indicadores de un tipo de daño neurológico a nivel central. Recuerdan que uno de los reguladores de la respiración teníamos a nivel del bulbo y de la protuberancia. Y esta de Kuhn-Bauer, que se da en pacientes, por ejemplo, de cetoacidosis diabética, donde hay un aumento o una hiperventilación, aumento de la frecuencia ventilatoria y aumento de la amplitud ventilatoria. Fíjense que es característico el que atendió un paciente con acidosis metabólica o una cetoacidosis diabética, es muy factible que encuentre este tipo de ventilación. Lo que está tratando de hacer el cuerpo es eliminar cargas positivas, o sea, ácidas, ahora vamos a ver el estado ácido base, para tratar de compensar esa acidosis que está teniendo. Acá vamos a ver un video, a ver si lo reproduce. Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza por un periodo de hiperapnea con ascenso gradual del volumen corriente, que tras llegar a un máximo desciende también de forma gradual, siguiéndose de un periodo de apnea o de hipoapnea de 20 a 30 segundos de duración. Estos periodos se van repitiendo de forma cíclica a lo largo de parte o todo el tiempo. Se observa en insuficiencia cardíaca y en algunas lesiones del sistema nervioso central.
desafíos. Respiración que mantiene alguna ritmicidad pero es interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es mayor, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. Kussmaul consiste en una respiración regular, profunda y de frecuencia aumentada. Es común en pacientes con acidosis metabólica como cetoacidosis diabética o insuficiencia renal crónica. Bueno, ahí a fines de llevar este conocimiento a cuestiones prácticas, por eso aplicamos los videos como estrategias pedagógicas o didácticas, para que poder determinar cuáles son los tipos de alteraciones ventilatorias, ¿no? La de Kussmaul, la de Biot, la de Cheyne-Stokes, ahí se demostraba bien claramente, por eso quería compartirles ese videito. Bien, la palpación del tórax me va a permitir a mí detectar malformaciones del tórax, me va a permitir sentir vibraciones, ¿verdad? Vibraciones si llega a tener secreciones, me va a permitir a mí saber si es una ventilación simétrica o asimétrica. ¿Ven? Acá podemos, colocando las manos en la parte posterior, le decimos al paciente que ventile, y podemos, en función de la separación de los pulgares, saber cuál es la expansión torácica que tiene. Podemos palpar deformidades, podemos generar algún tipo de dolor para, justamente, en busca de alguna alteración, algo, ¿no? Detectar dolores en el paciente. Crepitantes subcutáneos, ¿bien? Un paciente que se encuentra con un neumotórax o con una lesión a nivel pulmonar, por ejemplo, con la colocación del acceso venoso central, uno palpa el tejido celular subcutáneo y se encuentra con esos crepitantes, que es aire por debajo de la piel. Por supuesto puede detectar edemas, adenopatías, palpar ganglios inflamados a nivel de la base del cuello. Un tórax inestable. ¿Qué significa tórax inestable? Eso se da en pacientes politraumatizados, donde hay más de 5 fracturas de costilla en un hemitórax. Es decir, cuando hay más de 5 fracturas en hemitórax, ya se considera un tórax inestable. Es decir, que la caja ventilatoria no va a poder cumplir la función de ventilación, o al menos va a estar alterado, porque hay una parte de la caja torácica que no va a acompañar al movimiento generalizado. Acá tenemos un videito, a ver si lo puedo reproducir, de un tórax inestable de un paciente politraumatizado. Por supuesto que la resolución acá es quirúrgica. Calma, calma, guerreiro, vai melhorar, guerreiro. Calma, irmão. Calma. A gente sabe que é ruim, mas vai melhorar. Calma, calma, você tem que relaxar, cara. Las costillas en ese hemitórax se encuentran lesionadas, por lo tanto no acompañan el movimiento torácico. Esto descompensa totalmente al paciente, altera las presiones hemodinámicas, es por eso que tiene una resolución quirúrgica importante. Esto se da con, por ejemplo, entre otras cosas, con incidentes vehiculares, ¿verdad? Cuando uno va sin cinturón y colapsa directamente con el volante, con alguna estructura a nivel frontal de alta energía, con un impacto de alta energía, y produce este tipo de lesiones, provocando un tórax inestable. Entonces, justamente lo que estamos diciendo de la palpación del tórax puede, ¿por qué no?, detectar
este tipo de lesiones. Porque si bien este video que mostré es bastante aberrante y bastante notorio, ese tórax inestable, hay otros momentos u otras situaciones que uno requiere de una agudeza más táctil para poder detectarlo. Bueno, ahora vamos con los sonidos respiratorios, que para eso tenemos la ocultación de la voz, esto es decir, el número 33, un paciente ventilado, por supuesto que no, eso no lo realizamos, y la percusión. Así que vamos a ir con este punto por punto, para eso vamos a utilizar el estetoscopio, ya todos lo conocemos, ¿no? La parte del diafragma para una ocultación pulmonar y la campana para una ocultación cardíaca. Y acá hay una secuencia de ocultación, acá tenemos en la parte posterior, ¿sí? Donde vamos a empezar desde las bases pulmonares hacia la parte superior. Acá hay un punto importante, si bien la bibliografía lo describe con esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo más importante acá, fíjense que es lo siguiente. No sé si tanto el lugar donde uno debe ocultar, sino que la ocultación debe ser secuencial, completa. ¿Qué significa completa? Abarcar ambos campos pulmonares, y comparativa. ¿Qué significa comparativa? Que si yo oculto un punto, tengo que ocultar el mismo punto del lado contralateral. Porque de esa manera puedo evaluar si tiene buena entrada de aire o no. ¿Con qué lo comparo? Con el otro pulmón. No solamente con el otro pulmón, con el mismo área del otro pulmón. Entonces fíjense cómo va esta secuencia, como es secuencial y comparativa. 1 compara con el punto 2, luego voy al punto 3, lo comparo con el punto 4, el punto 5 con el punto 6, punto 7 con el punto 8, y así sucesivamente. Por supuesto que yo, en vez de colocar el 3 acá, o lo hubiese hecho acá un poco más lateral, lo que tengo que hacer, que es lo más importante, comparar con el mismo lado contralateral, un poco más lateral. ¿Sí? Lo mismo que en la región anterior. Continuamos con la parte anterior, desde las bases hacia el superior, hacia los vértices, siempre comparando el mismo punto de un hemitórax con el mismo punto del otro hemitórax. 11, 12, ¿sí? Acá tenemos 3 y 4 que son de los anteriores, son bien laterales, 13, 14, esto que dice 13' y 14' son opcionales, ¿bien? Por supuesto que uno tiene, por eso digo que uno no se tiene que saber bien el lugar específico para dónde era el 1, no, sino que era de las bases hacia los vértices, debe ser secuencial, completa y comparativa, comparando cada campo pulmonar. ¿Eh? Y en cada punto donde uno va a ocultar bien, concentrarse bien en ese sonido de la inspiración y la exhalación, para ver cómo entra y cómo sale el aire. ¿Sí? Estos son los sonidos normales de la ventilación, que también uno tiene que hacerse la agudeza auditiva. ¿Eh? Vamos a encontrar a nivel respiratorio un soplo laringio traqueal, laringo traqueal, que es este sonido que vemos acá. Tiene que ver con el aire pasando por esa estructura hueca, que es la tráquea, ¿verdad? Todo el flujo de aire pasando por un mismo lugar. Por eso es un sonido más grande, ¿sí? Más notorio, ¿sí? Se puede poner el estetoscopio, se coloca el diafragma en la región laringotraqueal, ¿sí? Y uno puede sentir bien ese sonido. Y acá tenemos murmullo vesicular. Bien, fíjense cómo el sonido no es que el volumen está muy bajo, literalmente, o sea, en la realidad se oculta así, ¿verdad? Uno tiene que concentrarse bien en el sonido que va a ocultar. Y luego tenemos también los sonidos anormales o patológicos. Fíjense que hay varios. Las sibilancias se relacionan más con una estrechez del árbol bronquial, ¿no? Una reducción de la luz
a nivel bronquial, y el sonido es más bien tipo silbido, por eso se denomina sibilancias. A ver. Me río porque en el curso anterior un participante dijo que tiene sonido tenebroso, como si fuesen fantasmas. Y tiene razón. Al menos este que grabamos. Bueno, este no. Acá hay más bien sibilancias, ¿no? Silbidos. Obstrucción. Esto se da más bien a nivel bronquial, ¿sí? Y acá tenemos un estridor, que es una disminución de la luz respiratoria, digamos, a nivel de la vía aérea superior, o traqueal, o de la laringe. Bien, roncus, que tiene que ver con la presencia de secreciones en la vía aérea, que también es muy importante detectarlo para poder hacer el cuidado del paciente y disminuir las secreciones, ¿no? Tratar de trabajarlo para sacarle las secreciones. Bueno, y luego tenemos crepitantes, estertores crepitantes, que a ver si... Estos sonidos yo se los voy a compartir a través de la plataforma para que los tengan, pero lo más importante de esto es ponerlo en práctica, ¿no? Detectar estos sonidos en el paciente y tratar de interactuar con el paciente y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, acá tenemos también unos estertores húmedos o burbujas. Y el sonido del roce pleural, que se da cuando hay una irritación a nivel pleural, que se puede llegar a sentir ese roce pleural. Yo, la verdad que nunca oculté este tipo de... Un roce difícil de detectar. Pero sepan que existe, ¿no? Por supuesto. Sí, Zulema, ahí lo voy a compartir, se lo voy a compartir seguramente a Kelly para que compartirlo con ustedes en la plataforma. De todas maneras, la presentación la tienen, ¿no? Por supuesto, la van a tener. Bueno, esto es la auscultación pulmonar. Es bastante largo este videito. Este video también se lo voy a dar, pero son 8 minutos y no me quiero trazar con lo que tenemos que ver, pero este video también se lo voy a dar. Y esto tiene que ver con un procedimiento que algunos médicos realizan, que tiene que ver con cómo suena el número 33 en los distintos sectores del pulmón, ¿no? Entonces voy a tener una hiperresonancia, ¿no? O una alteración del sonido, ¿no? En un pulmón normal, el número 33 a la auscultación se va a auscultar de una manera específica. Ahora, cuando hay líquido, o una fibrosis, o un derrame pleural, o distintas situaciones, este número 33 se va a auscultar de otra manera, ¿no? El famoso DIGA 33. Las alteraciones de esto se llaman broncofonía, pectorilorquia, no me sale, pecho que habla, pectoriloquia, ahora sí, muy bien. Esto es lo mismo afónico, pectoriloquia afónico, y afonía o voz de cabra. Son distintos sonidos que uno puede llegar a detectar. Repito, esto la verdad que en una terapia con un paciente ventilado, por supuesto, no se pone en práctica, pero sí sepan que es un modo de valoración de la parte respiratoria. La percusión, esto también es un procedimiento que muy pocos enfermeros realizan, y es
la utilización de 2 dedos, el percutor, el plexímetro y el plexor, en el cual damos ligeros golpes sobre el dedo, transmite la caja torácica y nosotros ocultamos y podemos determinar qué es lo que está ocurriendo dentro de la caja torácica, si hay líquido, si es un sonido mate, hiperresonante. El sonido normal de un pulmón es un sonido resonante, donde hay una mezcla de parénquima pulmonar, por supuesto, y aire. Ahora, cuando el sonido es hiperresonante, es decir, que hay mucho aire, y aparte del parénquima pulmonar, podemos decir que es un sonido hiperresonante, y eso se da, por ejemplo, en un paciente con EPOC, donde hay atrapamiento aéreo, y en la caja torácica hay mucho aire, ¿verdad? A nivel abdominal podemos hablar de timpanismo, ¿no? Aire en las vísceras huecas. Pero a nivel respiratorio podemos hablar de un sonido resonante o un sonido más bien hiperresonante. Lo mismo que si el paciente tiene un derrame pleural, en ese derrame pleural también vamos a escuchar en la percusión un sonido más bien mate, ¿no? Porque no conduce el sonido como corresponde. Acá tienen lo que estábamos diciendo recién, la sonoridad a nivel pulmonar, hiperresonante, que se da en pacientes con enfisema pulmonar, pacientes con EPOC, matidez, que se da ¿a dónde? Bueno, a nivel de estructuras macizas, como ser el hígado y como ser el vaso. El timpanismo, esto ya tiene que ver más con la parte abdominal, cuando hay vísceras huecas con aire. Submate tiene que ver con la interacción o la interfaz entre pulmón y el hígado. Entonces, cuando uno va percutiendo el pulmón y va bajando, descendiendo hacia la parte hepática, en esta región vamos a encontrar un sonido submate. Esto, más que la teoría, insisto, lo que tenemos que hacer es percutir, ocultar, para hacernos la agudeza auditiva y poder detectar como corresponde estas alteraciones, ¿sí? Este video también se lo voy a compartir, es de cómo se debe percutir, en la secuencia que se debe percutir, y los distintos sonidos. Esto también yo se los voy a compartir a ustedes. Y hasta acá llegó la primera parte. Ahora, si les parece, vamos a hacer un break de 10 minutitos, y ya arrancaríamos con la otra parte, que sería la segunda parte, que va a ser la valoración del estado ácido-base. ¿Bien? Kelly, ¿te parece? Sí, está bien, licenciada Nazareno. Entonces 10 minutos de break. Son las